Buenas noches, ¿cómo está? El 26 de noviembre de 1975 era un día martes y en una casona en la Alameda, en pleno centro de Santiago, estaban reunidos agentes de servicios de seguridad de dictaduras latinoamericanas, coroneles, mayores, capitanes. Hubo un discurso de bienvenida, lo dio el general Augusto Pinochet. Estaba también el coronel Manuel Contreras, en ese tiempo coronel. Y allí comenzó a surgir el Plan Cóndor. Firmaron un documento, estuvieron una semana en la Academia de Guerra del Ejército. Y después de ese documento comenzaron a operar. ¿Qué significa operar? Investigar, perseguir, secuestrar, torturar, asesinar. Hasta el día de hoy son investigados y perseguidos. Perseguidos para obtener justicia, para saber la verdad. Estamos con el fiscal federal argentino que está a cargo de la investigación de la Operación Cóndor, Miguel Osorio. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Desde cuándo está a cargo? Esta investigación la comenzamos en Argentina en el año 1997, luego de que se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, y luego que se dictara un decreto de amnistía a favor de algunas personas. Estaban absolutamente cerradas todas las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Son los tiempos de Menem. Primero los tiempos de Alfonsín, es el levantamiento de los Carapintada, que ante el juzgamiento de las juntas militares por parte del gobierno radical, empiezan a arrancarle concesiones con actitudes claramente antidemocráticas, y el gobierno va cediendo. Luego, cuando el cambio de gobierno, el gobierno del presidente riojano lo que hace es darles un indulto, digamos que fue el último toque para los que en algún sentido habían sido tocados por la acción judicial de 1983. Concluido todo eso, los organismos de derechos humanos, bastante comprendidos por la sociedad, porque los crímenes de lesa humanidad en la Argentina realmente desgarraron fuertemente a toda la sociedad, continuaron en su esfuerzo y se comenzó en esta causa con 11 casos que se tomaron desde un concepto que se conoce como delito permanente, es decir, un delito que se está ejecutando. La persona fue secuestrada, no sabemos su destino. Si no sabemos su destino, en principio debe pensarse que el delito se sigue ejecutando. Si se sigue ejecutando, el Estado, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de su legitimidad, no puede hacer nada con los delincuentes hasta no hacer cesar el delito. Desde esa perspectiva, entonces, se comienza con esos casos donde no sé por qué los abogados que hicieron la presentación presentaron víctimas chilenas, víctimas argentinas, uruguayas, paraguayas. Así comenzó. Uno de los abogados que hizo esa presentación fue el presidente del CELS de esa época, el doctor Mignone. Otro de los que recuerdo fue el doctor Zaffaroni, actual ministro de la Corte Suprema. Y esa causa comenzó a actuar. Luego de ello, en otra ciudad importante de Argentina como es La Plata, una ciudad muy fuertemente golpeada por la acción del terrorismo de Estado, mucha población estudiantil, incluso mucha población estudiantil de distintos países sudamericanos. Empezaron a desarrollarse los juicios por la verdad. Ahí los jueces, el Poder Jurisdiccional, podía investigar con toda su potestad, no podía punir, no podía sancionar. Alrededor del 2001, un juez federal de la Ciudad de Buenos Aires declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y en su causa avanza con plena jurisdicción en la investigación. Bueno, después de eso, en el 2004 se derogan las leyes y comienza todo este proceso
que va permitiendo en la Argentina, y creo que también a nivel regional, va permitiendo construir una conducta y una cultura, más que conducta, una cultura, diría, donde se puede empezar a vivir democráticamente, una cultura inclusiva. Es raro lo que ha ocurrido porque normalmente todos estos actos, estos atentados a los derechos humanos, estos asesinatos, se realizan sin documentos. O sea, me imagino que intentarán no dejar ningún rastro, ninguna huella. Y sin embargo, en Paraguay fueron encontrados los archivos del horror, casualmente, en una comisaría, en un cuartel de policía. Van a buscar algo y se encuentran con papeles y papeles y papeles, enorme cantidad de documentos, donde quedó la huella y el registro, no digo de todo, pero de mucho. ¿Usted ha encontrado otros registros, otros documentos que prueben todo este horror? Bueno, hay documentación dispersa. De hecho, yo, digamos, el grupo de trabajo que está conmigo, mi fiscalía, hemos tenido oportunidad de obtener la documentación de los vuelos que se hicieron con los aviones de la prefectura. En la Argentina se han tirado miles de personas al mar. ¿Miles? Miles de personas al mar vivas. Entre ellas algunas madres que estaban pidiendo por sus hijos, reunidas en una iglesia católica, fueron secuestradas, incluyendo dos religiosas francesas. Intentaron hacer una maniobra, digamos, como para adjudicar el secuestro de las monjas francesas a una organización guerrillera de aquel entonces. Digamos que la maniobra consistió en hacerle escribir una carta a una de las monjas diciendo que querían que la Junta Militar liberara una cantidad de presos políticos para que a cambio de ello esa organización liberara a las religiosas. Publicaron una foto con un diario argentino, La Nación, la misma fecha en que se publicó esa foto, con el diario, que se ve claramente qué fecha tiene el diario que tienen las monjas, una de las dos religiosas de la mano, es el día del vuelo. A los 15 días de ese vuelo, los cuerpos de estas mujeres aparecieron en una playa argentina. Todo esto, digamos que fue decodificado y interpretado recientemente, el año pasado. En aquel momento todo lo que sucedió fue: desaparecieron unas personas, desaparecieron unas madres, desaparecieron unas monjas, aparecieron unos cuerpos en Santa Teresita, en una playa que la sacó el mar, como a los 15 días, 14 días de la fecha en que salieron fotografiadas. Y bueno, allí digamos que la documentación pudo establecer la documentación de los vuelos que, digamos, hay dos grupos de aviones, unos que son de prefectura, otros aviones que son de la Marina. Ambos grupos de aviones fueron operados y conducidos por personal de la Armada Argentina. ¿Ellos sabían? ¿Los pilotos sabían todo lo que estaban haciendo? Los pilotos sí, claramente sabían. ¿Y usted los ha interrogado? Toda esa prueba opera en otra causa que no es Cóndor, pero la prueba la he obtenido yo, en una causa que se llama ESMA, que es Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el centro clandestino, uno de los centros clandestinos de detención más grandes que hubo en Buenos Aires. A esa metodología se han referido inclusive algunos marinos. Alguno ha publicado hasta un libro en ese punto. A ver, ¿quién sabía? Porque es importante saber si usted logró componer un poco la estructura, la malla de Cóndor. ¿Quiénes sabían? Sí, los jefes, el general Videla, el general Pinochet, todos sabían. ¿Quiénes más sabían? ¿Sabían empresarios? ¿Sabían políticos? ¿Sabía la iglesia?
¿Quiénes sabían de todo esto? Digamos que todos esos sectores, muchos de los que integran esos sectores lo sabían acabadamente. El cardenal sabía. Algunos se han beneficiado aparentemente de esas situaciones. Son investigaciones que están en curso porque realmente, digamos que no se puede comparar el error, pero el horror, cuando tiene la magnitud que ha tenido en nuestra región, particularmente en la Argentina, generalmente remite a la experiencia nazi, ¿no? Entonces, esto de perseguir oponentes, de perseguirlos de manera sistemática, perseguirlos de manera generalizada, por sus ideas, por su religión, digamos, en terceros países, inclusive como fue el caso del atentado al diplomático chileno en Estados Unidos, y que en definitiva hay un cable de una agencia americana que es la Época, que da cuenta que efectivamente el acuerdo existía, que da cuenta que el acuerdo era para perseguir oponentes políticos aún en terceros países. Detenerlos, trasladarlos, interrogarlos en forma conjunta, entregarlos al país de origen de su nacionalidad para que allí finalmente los mataran. ¿Cuánto sabían los norteamericanos de todo esto? ¿Cuánto sabían y cuánto toleraron, cuánto permitieron? Y yo creo que no se puede generalizar, ¿no? No estoy hablando del gobierno, no de cualquier norteamericano, el gobierno norteamericano. Sí, pero también yo tengo que ser lo más justo que puedo en esta situación, y debo reconocer que también ha habido por parte del gobierno de Carter una actitud muy solidaria, por lo menos para con la gente que estaba sufriendo esta situación en la Argentina. En el caso de, por lo menos los documentos desclasificados últimamente... También está Cóndor, ¿no? Que Cóndor tiene como mentor ideológico la diplomacia norteamericana, esto no hay ninguna duda. Y además que indican que Estados Unidos habría instruido a sus embajadas de los países que participaron de la Operación Cóndor de indicar a esos gobiernos, a los gobiernos de nuestros países, que ellos sabían que se iban a ejecutar operaciones en el exterior y que por lo tanto que tuvieran cuidado. Y sin embargo esa orden después se retiró por orden de Henry Kissinger. ¿Usted conoce esos cables? Algunos de ellos los conozco, sí. Y están obran en la causa. Y por lo tanto sabían, iban a advertir y finalmente se arrepintieron de advertir. Los grados de complicidad han sido mayúsculos, por lo menos de ese sector de la diplomacia norteamericana. ¿Usted se refiere a Kissinger? Exactamente, sí. ¿Él es un cómplice? Sin ninguna duda. Digamos, desde todo lo que se ha podido reconstruir, más que cómplice, es un autor intelectual en toda esta historia, ¿no? O sea, usted lo está acusando incluso penalmente, autor intelectual. Hay acusaciones formales. ¿Usted hasta podría pedir la extradición de Kissinger? No hay elementos todavía como para eso, pero hay acusaciones formales contra él. Sí. Hacemos un alto. Volvemos en un instante. Miguel Osorio es el fiscal federal argentino que está a cargo de la investigación de la Operación Cóndor. Nos acompaña esta noche. Fiscal, ¿usted ha sido amenazado alguna vez? Sí. ¿Por este caso o por otros casos? En realidad he sido amenazado en un momento en que tenía 4 o 5 causas así muy graves. Hubo una irrupción en mi casa, en un momento en que yo no estaba. Me dejaron leyendas en las paredes, diciéndome que la próxima era en serio, pero no puedo imputársela a ninguna causa en particular. Y no quiero, por otra parte. ¿Tiene guardia? ¿Lo protegen? En aquel momento sí, porque incluso psicológicamente resulta necesario, ¿no? Es decir, no queda... Supongo, hoy me contaban del terremoto en Santiago hace un tiempo. Supongo que debe ser como eso. ¿Usted cree que estos servicios de inteligencia siguen operando de alguna manera, o los ex agentes siguen operando?
en algún sentido sí siguen operando. En algún sentido siguen operando para sostener la impunidad de aquellos hechos, y lo que es peor, siguen formándose con esa cultura de impunidad, con lo cual, digamos, se pueden convertir en algún momento en gente que amenace seriamente la democracia. Para entender bien, usted lo que sostiene es que los actuales servicios de inteligencia de nuestros países mantienen la cultura aquella, de manera que potencialmente son torturadores y asesinos. Sin ninguna duda que una estructura estatal de vigilancia y represión que llegó a los límites que llegó en esa terrible década en la que sucedió Cóndor, si no es debidamente sancionado, eso tiene mucha facilidad, mucha posibilidad de que se repita. La única condición de posibilidad de que una sociedad, de que una comunidad realmente sea respetada es cuando la impunidad no existe. Es decir, una sociedad, para que sea respetuosa de las minorías, para que una sociedad sea respetuosa de los disensos, para que una sociedad pueda decidir su propio modo de vida, es necesario que se supriman los tutelajes, las amenazas, el terror, el miedo. Eso no conduce a nada. ¿Cuánta ayuda empresarial hubo para estas operaciones? Le pregunto porque si bien era una empresa estatal, LAN, por ejemplo, la empresa de la línea aérea, fue fundamental para trasladar documentación, para perseguir a chilenos en Argentina. Hubo agentes en Argentina, entre ellos personas que trabajaban para LAN. Arancibia Clavel, que se suicidó, que lo mataron hace un tiempo, tuvo vinculaciones con LAN. ¿Cuánta ayuda empresarial hubo para todo esto? Bueno, hubo, digamos, empresarios que se ganaron botines de guerra. ¿Quiénes? ¿Se acuerda? Bueno, en la Argentina hay grupos económicos que se están investigando y que desde el punto de vista formal no puedo, digamos, afirmarlo, porque todavía están en proceso. ¿Usted se refiere al Grupo Clarín? También, entre otros, sí, claramente. ¿Usted cree que se benefició con la operación Cóndor? No podría hablarle exactamente de Cóndor, no podría hablarle, pero sin ninguna duda que Cóndor tuvo una gran cobertura. Cóndor, como toda la represión que las dictaduras aquellas desataron, todo el terrorismo de Estado que llevaron adelante, tuvo una cobertura cuanto menos cobarde de parte de los medios de comunicación, pero en muchos casos creo que ha sido cómplice e interesada. O sea, ganaron. Sí, claro. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Estamos con el fiscal Miguel Osorio. Fiscal, usted conoce el caso de Alexis Yacar, que fue marido de Paulina Veloso, que fue ministra en Chile. Sí, es un caso que está siendo investigado, es un caso muy importante para nosotros, es un caso que todavía no está totalmente investigado, pero sucede en el contexto de una caída muy grande de personas, un conjunto de personas caen junto con él al mismo tiempo, un poco antes, un poco después, que para nosotros, digamos, están totalmente articulados todos esos hechos. Habrían sido realizados por las mismas personas, argentinas y chilenas. Sí, es uno de los 21 casos de chilenos que forman parte de la investigación, que hoy tiene el número exactamente de 270 casos. ¿Usted tiene identificados a los agentes chilenos que operaron en Argentina? Algunos sí, otros no. ¿Se acuerda de algunos? No, y si me acordase no se lo diría. ¿Porque atentaría contra su investigación? ¿Porque siguen operando y al saber lo que usted sabe actuaría? No, porque hay parte de la causa que ha sido elevada a juicio
y que entonces ya entra en una etapa donde la información puede ser pública, pero hay otra parte que sigo investigando, que tiene que ver con los niveles medios de las estructuras estas que operaron y un poco más bajos, y entonces esa parte que está dentro de lo que es la investigación todavía tiene el carácter de secreto. ¿Los servicios argentinos colaboran con usted? No. ¿El CIDE no colabora con usted? Nunca le he pedido colaboración para este tipo de cosas. Me refiero al Servicio de Inteligencia Argentino, por si no lo conocen nuestros telespectadores. No, nunca le he pedido colaboración y creo que no conozco ningún colega que lo haya hecho, ningún juez que lo haya hecho, ningún fiscal que lo haya hecho, pero... Es un organismo del Estado. Sí, debería, ¿no? Debería, pero... ¿Ni siquiera se atreve o no intenta hacerlo? No, decididamente no. Decididamente no. ¿Cuál es su aprehensión? No es un problema de aprehensión. El problema es este. A ver, la realidad es que el titular de un organismo de inteligencia, como el titular de una dirección de inteligencia militar, que responde a su jefe, al almirante jefe, al general jefe, es un empleado público, es un funcionario público, que como funcionario público, si conoce de un delito, tiene la obligación de aportar lo que conozca. Si se le bajaron directivas, por lo menos en la Argentina sucedió, a través de los ministerios, para que colaboren con las investigaciones, no solamente de estos delitos de lesa humanidad, sino de los que dentro de estos delitos de lesa humanidad son mucho más aberrantes todavía, como son los robos de bebé. Y no se ha obtenido, a ver, cualquier burocracia, la burocracia militar por excelencia, la burocracia policial por excelencia, deja todo anotado, escribe todo lo que hace, escribe todo lo que va a hacer. Entonces, esas estructuras que actuaron en su momento tienen una continuidad en el tiempo. Es decir, ningún organismo de inteligencia puede decir que no sabe dónde pueden estar o dónde están los registros más importantes de los centros clandestinos. Sí, sin ninguna duda. Totalmente contaminado, o sea, hay cáncer, porque es una contaminación mala. Es que esto forma parte la contaminación puede ser buena o mala. Forma parte de una cultura, y una cultura no se modifica de un día para el otro. Se necesita una interacción en toda la sociedad, se necesita que se pueda discutir, se pueda establecer esto está bien, esto no está tan bien, esto está mal. Ahora, si todo es igual y solamente hay que soportar en algún momento el dolor de algún familiar, bueno, ya está, miran para el costado los tipos. Le agradezco mucho haber estado con nosotros, se nos fue el tiempo. Gracias. Por favor. Pero este es un mapa que todavía queda llenarlo, recomponerlo, queda mucho por investigar. Da la impresión. Muchas gracias por estar con nosotros. Es una deuda pendiente. Miguel Osorio es el fiscal federal argentino a cargo de la investigación de la Operación Cóndor. Como ustedes habrán escuchado, lo habrán percibido, tiene mucho trabajo pendiente. Buenas noches.